Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Pelea con el demonio. Ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí, aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena a él no poderlo amar más. Me desgarraba el alma el pensar en aquel señor que había sido tan bueno conmigo, y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo como si fuese el más cruel enemigo, él no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me venían tales ímpetus de odio, y tanta fuerza en contra, que hacerlo y reducirlos a pedazos era lo mismo, y a veces hacía tanta resistencia, que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. ¡Oh Dios, qué pena amarguísima! Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un trabajo de mi fantasía y por eso poder llevar una vida más libre, más cómoda, y ahora como verdaderas, y me decían, ¿esto es lo bien que te quería? Esta es la recompensa, que te ha dejado en nuestras manos, eres nuestra, para ti todo ha terminado, no hay más que esperar. Y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación, que algunas veces teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía, pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, pero no sé decir cómo era obligada a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían, unos hacían ruido desde un lugar, otros lo hacían desde otro, unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos diciendo, mira cómo eres nuestra. No nos queda otra cosa más que llevarte al infierno, alma y cuerpo, verás que lo haremos. A veces me sentía jalar, ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor, que creyendo librarme me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche, pero también ahí seguían jalándome la almohada, las cobijas. ¿Pero quién puede decir el espanto, el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevaran, que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo que ha jurado que a cualquier costo le debe quitar la vida, y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos. Así que sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentía erizar los cabellos sobre mi cabeza uno por uno, un sudor frío en todo mi cuerpo que me penetraba hasta los huesos y me sentía desunir los nervios y los huesos, y se agitaban juntos por el miedo. Otras veces me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio, que alguna vez habiéndome encontrado cerca de un pozo, o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro o bien tomar el cuchillo y matarme, y era tanta la fuerza que debía hacer para huir, que sentía penas de muerte, y mientras huía, sentía que iban junto conmigo y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado porque no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias, que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma oía repetir, ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Ah, es ese Dios inmenso que por todas partes te circundaba, y tú ante sus ojos te has atrevido a ofenderlo. Ah, perdido el Dios de tu alma, ¿quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar, y los demonios para acrecentar mi tormento, los sentía venir encima de mí, y quien me golpeaba, quien me pinchaba, y quien me apretaba la garganta. Recuerdo que una vez mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir las llamas, y que yo caía dentro. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta.
tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús y me reanimó, me hizo entender que no era verdad que había puesto la voluntad en ofenderlo, y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias, y que después debía venir la paz. Esto sucedía de vez en cuando llegaba a los extremos, y a veces para ponerme en más duros tormentos. En el momento de ese consuelo el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad, pero después cuando me encontraba en la lucha me encontraba en el mismo estado de antes. Pasamos entonces al otro capítulo, en donde ya Luisa empieza el combate. En el anterior, pues Jesús le fue enseñando y dando algunas normas. Aquí ya empezó el combate y Luisa nos lo describe. Dice, enseguida sucede en su interior un cambio. El amor se le cambia en odio hacia Dios. Y eso a ella la hace sufrir. ¿Cómo así que yo odio a Dios? ¿Cómo que de mí salen blasfemias contra Dios? Si antes mi corazón no quería sino alabarlo. ¿Cómo siento que Dios es para mí un cruel enemigo? Si es aquel que yo sé que me ama. ¿Cómo que yo no puedo tener en mis manos una imagen de Dios, de la Virgen, bendito, un objeto religioso, porque siento rechazo hacia eso, que lo único que me da es hacerlo pedazos? Eso, por supuesto, exigía de ella una lucha interior tremenda para no dar rienda suelta a eso que el demonio ponía en ella, que despedazara esos objetos, que blasfemara contra Dios, que manifestara odio a Dios. Ella tenía que sentir esa lucha, y esto me hace acordar la prueba a la que también fue sometida Santa Teresita, a quien Dios por 2 años la hace sentir como si no tuviera fe. Ella vivía la certeza de que el cielo, el purgatorio y el infierno, todo eso era una mentira, y lo sentía dentro de sí, no creía en eso, a tal punto que su confesor le mandó escribir con su sangre el credo y llevarlo sobre su pecho, y cuando esa prueba se le volvía más fuerte, ella tenía que sacar ese escrito del credo y leerlo muy despacio para, contra las pruebas de la fe, hacer actos de fe. Así tenía que hacer Luisa. Contra lo que ella sentía, el impulso de odiar a Dios, de blasfemar contra Él, de destrozar todo lo que se referiría a Dios, a sus santos, ella tenía que hacer lo contrario. Y eso requiere una fuerza espiritual sobrenatural muy grande. Pero Dios estaba dispuesto a dársela, ya se la había dado. A ella le tocaba tomarla y ejercer, hacer uso de esa gracia. Y eso pues produce en el alma mucho sufrimiento, mucha violencia. Dice ella, es una pena amarga, Luisa. Dice que si en el infierno no existiera pena alguna, solamente la pena de no poder amar a Dios sería la que formaría el infierno. Con esto vemos que Jesús le hizo vivir a Luisa un infierno, la hizo sentirse en el infierno, bajo el poder del demonio. El demonio empieza una batalla contra ella terrible. Le presentaba todas las gracias que el Señor le había dado, como si eso fuera una mentira. Y la inducía, dice ella, que abandonara esa vida que llevaba de sacrificio, de oración, para que se dedicara a una vida más cómoda. Y otras veces le presentaba las gracias como verdaderas y le dice, ¿ves cuánto te amaba Jesús? Como si ya no la amara. Ahora mira la recompensa que te ha dado a cambio de tu correspondencia a sus gracias. Te dejó en nuestras manos. O sea, te entregó al poder del enemigo. Eres nuestra, ya no eres de Jesús. Ya todo lo santo terminó para ti. Te has convertido en un juguete nuestro. Ya no hay esperanzas de que Él pueda volver a amarte. Esta tentación que Luisa vive aquí, dicen algunos santos y otros a quienes Dios les ha comunicado gracias especiales, que la vivirán muchos en el momento del aviso, ese momento en que vamos a estar totalmente frente a Dios, la iluminación de conciencias, ver nuestra alma que ha ofendido tanto a Dios, sentir que por nuestro pecado ya Dios no nos va a perdonar, ya Dios no nos ama y le hace perder al alma la esperanza, la confianza en Dios. Es una gran tentación.
Jesús se la hace vivir a Luisa, pero tener presente que a todo esto somete el demonio a las almas. Pero ya Jesús nos ha dado la gracia para salir victoriosos. Luisa, en medio de esa prueba, constata lo que Dios le ha dicho, que por más que los demonios hicieran, Él estaba protegiéndola. Dice, no podían ver mi interior, el cual siempre estaba unido a mi Jesús, a quien quería llamar de bien, y por eso llorando besaba cada pedazo de las imágenes y una y otra vez. Continúa Luisa diciéndonos que siendo los demonios opuestos a la oración, cada vez que la veían a ella orar, empezaban a atormentarla para no dejarla orar. Es otra de las pruebas. Cuando el demonio ve que el alma va a encontrar su fuerza en Dios, busca impedirle que se acerque a Dios. Si un alma tiene mucho tiempo sin confesarse y le llega la conversión y se va a confesar, estén seguros que el demonio va a hacer lo que sea para que no se confiese. Le va a impedir, le va a hacer sentir pena, le va a presentar obstáculos y el alma debe saber vencerlos. Que no comulgue, que no vaya a misa. Con Luisa le jalaban el vestido, le quitaban la silla que estaba apoyada para que abandonara la oración. Luisa se iba a dormir, ella empezaba a orar mentalmente, pero ellos, intuyendo que Luisa se retiraba a orar, no la dejaban dormir. Le quitaban la almohada, quitaban las cobijas, las sábanas, de manera que no la dejaban dormir para que no se concentrara en Dios. Luisa, pues imagínense lo que sentiría ella viendo tan cerca al demonio, tan encima de ella, esperando, como dice ella, el momento para darle el golpe fatal y darle muerte. Eso la obligaba a que hiciera esfuerzo para no dormir, porque lo que ella sentía, lo que los demonios le hacían sentir, era que se la iban a llevar al infierno. Y Luisa, ¿qué no hacía para que ellos no hicieran eso? Ella habla de ese susto, de ese miedo que ponían. Dice, mis cabellos se ponían de punta, sentía un sudor frío, mis nervios entumeciéndose me provocaban ciertas convulsiones por el miedo que me daba. Imaginémonos todo lo que Luisa sufrió por más de 3 años en esa prueba. También el demonio le hizo sentir la tentación del suicidio y casi que se lo hizo vivir. La llevó cerca de donde estaba un pozo y le hizo sentir el impulso de tirarse a ese pozo. Otra vez, viendo cerca un cuchillo o algún objeto cortopunzante, ella sentía el deseo de quitarse la vida para no seguir sufriendo. Es la tentación de los que se suicidan, de los que se desesperan. Luisa vivió todas esas tentaciones, pero conociendo ya todo lo que Jesús le había dicho, ella huía para no hacer caso a lo que el demonio le sugería. Él seguía incitándola, haciéndole ver que Dios no la amaba, que Dios la había abandonado, que ella era tan mala que ya ella no tenía salvación, no era merecedora de la misericordia de Dios. La hacía sentir que se había vuelto una enemiga de Dios, porque lo blasfemó, porque lo odió, como ella sintió deseos de eso, pero nunca lo hizo. Y aquí es donde vemos la diferencia entre el sentir y el consentir. Luisa tenía sentimientos de odio a Dios, tenía deseos de blasfemarlo. En su pensamiento no surgían sino blasfemias hacia Dios. Pero ella, ¿cómo combatía todo eso? Con lo contrario. Así sintiera deseos de blasfemar, decía el te amo. Y así tuviera sentimientos de odio, no los expresaba. Trataba de expresar sentimientos contrarios. El demonio le hacía sentir que ella jamás iba a recobrar la paz, ni esa vida anterior que llevaba, y que ya estaban totalmente en su poder y que nadie la iba a arrancar del poder del demonio. Todo esto hacía sufrir a Luisa. Dice ella, un sufrimiento en que yo me sentía a punto de morir. Y en medio de ese tormento, dice, trataba de orar lo mejor que podía, trataba de orar. Hasta esa incapacidad de orar experimentó. Sin embargo, los demonios continuaban, la golpeaban en todas partes del cuerpo, punzaban sus miembros con armas punzantes, le sofocaban la garganta para hacerle creer que ya estaba a punto de morir. Y otra vez, ella estaba postrada, orando, pidiéndole a Jesús que tuviera misericordia de ella, que la sostuviera. Y cuando estaba en ese momento sintió que la jalaron por los pies y vio que la tierra se abría y que de la tierra salían llamas de fuego que la envolvieron. Y ellos trataron de precipitarla en esas llamas, o sea, le hicieron sentir que ya iba para el infierno. ¿Y qué hizo Luisa? Invocó a Jesús.
se acordó de la norma que Jesús le dijo: invoca mi nombre. E invocó a Jesús e inmediatamente quedó libre y la dejaron, hicieron nada. Esto para que recordemos siempre el poder que tiene el nombre de Jesús. También para nosotros invocarlo en esos momentos fuertes de tentación, de prueba, de oscuridad, de desgano, de incertidumbre. Después de un tiempo que ya había sufrido todo eso, Jesús se le presenta para animarla, para darle nuevo valor, para consolarla. Dice ella, dándome a entender claramente que en todo lo sucedido yo no lo había ofendido en nada, puesto que a mi voluntad le había repugnado tanto el mal que sentí una amarguísima pena al solo pensar en la sombra del pecado. Claro, porque como ella sentía odio a Dios y sentía que de su pensamiento no salía más sino blasfemias para Dios, el odio que ella sintió hacia todas las objetos con sentido espiritual. Entonces ella pensaba haber ofendido a Dios y Jesús le dijo, no. ¿Qué es lo que constituye un pecado? Primero, que haya conciencia de que eso es pecado, conocimiento, y segundo, que se haya realizado de una manera voluntaria, libre, y en Luisa no había voluntad de ofender a Jesús, y aun cuando tenía la libertad, ella la usó para lo contrario, para alabarlo. Le indicó que nunca debe hacerle caso al demonio, que es un espíritu malvado y mentiroso. Pero le dijo, vas a sufrir otras molestias hasta que yo te deje en completa paz. O sea, la prueba no ha terminado. Sentir a Jesús que se acercó a ella, que le habló, eso a ella lo reconfortó mucho. Y dice él que ese acercamiento se produjo varias veces, sobre todo cuando ya ella estaba a punto de zozobrar o cuando se iba a exponer a nuevos y más duros tormentos, porque la prueba no terminó aquí. Entonces Jesús, para reanimarla, para reconfortarla, se le aparecía nuevamente lleno de alegría, sacando de su persona rayos de luz suprema que llegaban a Luisa. Y dice Luisa, irradiando rayos de luz suprema tales que a quien es iluminado por ellos les es imposible no tener toda la capacidad para conocer la verdad. A través de esos rayos, él iluminaba a Luisa y la alimentaba con la verdad. Le daba la seguridad de la verdad. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. No subestimes el poder de un simple mensaje. Puede ser la semilla que florezca en la vida de alguien. Comparte la buena noticia y sé un faro de fe para los demás, dando a conocer el mensaje del reino de la divina voluntad.